Bien, pues nuestro siguiente ponente es José María Ibáñez, responsable de soluciones verticales de industria de Inicom, y nos va a hablar de la gestión Anywhere de nuestra fábrica. ¿Qué significa esto de la gestión Anywhere de nuestra fábrica? Pues en nuestras plantas pues existen ciertos perfiles de soporte y coordinación cuya presencia física pues nos parece imprescindible, ¿no? Pues el jefe de planta, el jefe de producción, las personas de mantenimiento, coordinadores de líneas de producción, ¿no? Entonces, pues el factor clave de la actividad de estas personas es el aplicar, ¿no?, sus conocimientos en distintos puntos físicos de la cadena de producción o de las instalaciones, por lo que mediante la aplicación de nuevas tecnologías de sensórica, Internet of Things, IoT, MES y telepresencia, pues es posible potenciar su labor de forma que puedan realizar parte de forma remota, sin tener que acercarse pues al lugar exacto donde está la incidencia. Entonces, pues eso lo que nos permite es, por un lado, aumentar la eficiencia de la organización, porque ya nos evitamos esos desplazamientos de esa persona que es relativamente crítica, ¿no?, en la organización. Y además, con estas soluciones, pues protegemos sanitariamente pues, a esos recursos críticos que realmente pues, están desplazándose continuamente por todas las instalaciones, por toda la planta, ¿no?, a limitar pues, las interacciones físicas con el resto de la plantilla y cortar pues, vías de transmisión al COVID, ¿no? Además de pues, obtener muchísima información de la sensórica y que nos puede servir para realmente pues, hacer una buena lógica de negocio y tomar decisiones informadas sobre la producción. Os doy paso entonces a ver. José María Ibáñez. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, Carlos. Perfecto. Buenos días, Vale, ¿qué pues, tal? Magnífica introducción a la ponencia. Muchas gracias. Nada. Venga, ahora sigue tú ya. Muy bien, voy a empezar por compartir mi escritorio y agradecer tanto a los espectadores, ¿no?, como a Paco Copesa por organizar, ¿no?, estas jornadas en las cuales, pues bueno, se está tratando pues distintas iniciativas, ¿no?, para abordar, ¿no?, la incertidumbre que tenemos actualmente. Como bien comentaba Carlos, pues al final ahora mismo estamos en una época, ¿no?, que por la alerta sanitaria pues nos genera mucha incertidumbre, ¿no?, socioeconómica, y los inputs que estamos teniendo es pues que también toda esta alerta sanitaria y todos estos hechos acontecidos, ¿no?, pues ha acelerado la digitalización, ¿no?, y la transformación digital de nuestras empresas pues de una forma disruptiva y de una forma también un poco acelerada, ¿no? Donde el foco al final se ha puesto pues en esas primeras actuaciones, ¿no?, para mantener nuestro negocio y nuestra sostenibilidad, como es el teletrabajo, todo el tema de mercado online, todo el tema de lo que es la trazabilidad de la salud y muchos de ellos llevados pues al final con acciones un poco correctivas, ¿no?, pues por nuevas detecciones y por también normativas, ¿no?, que nos venían impuesto, ¿no?, por las asociaciones, ¿no?, y por lo que son los organismos públicos sobre todo. Al final lo que nos hemos dado cuenta es que la tecnología es un aliado que es imprescindible, ¿no?, para mantenernos activos, ¿no?, durante esta época, pero nosotros creemos que al final esto requiere una etapa de reflexión, ¿no?, hacer una pequeña pausa, porque al final la tecnología no es una solución, ¿no?, per se. Al final lo que es la tecnología es una habilitadora, ¿no?, es ese combustible, ¿no?, para que nuestro motor pues siga funcionando, funcione de forma compasada, ¿no?, y analizar ahora mismo si alguna aplicación tecnológica que hemos podido hacer pues nos ha cambiado ese ecosistema, ¿no?, formado por lo que es la tecnología, los procesos y las personas, ¿no? Durante lo que es esta ponencia, esta intervención que voy a hacer, me voy a centrar en dos ámbitos principales, que es la ampliación de nuestras capacidades y la deslocalización, ¿no?, que comparten al final una misma base, que está basado en lo que son los datos útiles y en generar un conocimiento compartido. Es decir, intentar aislarnos sobre la importancia, ¿no?, que tiene la experiencia personal de una persona, sino generar un conocimiento colectivo y compartido, que es una de las grandes habilitadoras de
la tecnología, ¿no? Como he comentado antes, durante esta época he hecho mucho más por la transformación digital, ¿no? Que lo que se venía haciendo pues, desde la evangelización, ¿no? De los organismos públicos y las asociaciones industriales. Antes había una barrera muy fuerte, pues sobre todo cuando se lleva la tecnología, ¿no? A un ámbito industrial, pues por falta de conocimiento de cómo llegar a poder alinear tanto más desde la parte de cliente, ¿no? De esos inputs tecnológicos que recibíamos con nuestros problemas que podíamos tener, ¿no? Al final, pues se hacían muchos esfuerzos desde organismos públicos, asociaciones sectoriales, bien sean del propio sector, ¿no? De nuestra actividad o desde los sectores tecnológicos, pero seguía habiendo una gran resistencia, ¿no? Al cambio, ¿no? A pesar de la importancia que tienen estos grupos de interés, pues para que vayamos encontrando cuál es nuestro camino, ¿no? Cuál es nuestra acción que tenemos que hacer sobre la tecnología y sobre los problemas, ¿no? Y las inquietudes que tenemos ahora. Al final, la crisis la ha acelerado de una forma un poco forzosa, ¿no? En la cual al final, pues bueno, hemos tenido que hacer esas acciones inmediatas y ahora yo creo que es el momento de poder focalizar nuestros esfuerzos, ¿no? En generar una buena base de estrategia para ver cuál es nuestro futuro tecnológico y una base de conocimiento, como decía antes, basada en el dato, para siempre focalizado, ¿no? En la eficiencia y en la experiencia de las personas. Durante este camino creemos importante, ¿no? que en ese análisis estratégico pues confiemos tanto en el talento interno como en nuestros grupos de interés de las asociaciones, organismos públicos y en partners tecnológicos, eso está claro, pero sobre todo en partners tecnológicos que además de darnos y compartir esa maestría, ¿no? En tecnología, conozcan nuestra actividad, es decir, conozcan cómo se comporta nuestro sector y cuáles son nuestros retos comunes, ¿no? Para que al final la tecnología vaya alineada. En este punto hablaré de la importancia, ¿no? Como primera etapa de tener información en tiempo real. Es decir, poder llegar a identificar qué información es la importante y poderla tener lo más anticipadamente posible. Porque al final eso es lo que nos va a dar cuál es nuestro comportamiento, tanto en ese momento para poder tomar las decisiones tempranas, como el histórico, ¿no? que pueda haber anterior. Al final todos sabemos y tenemos identificados en nuestras compañías cuáles son las personas que están relacionadas con que un proceso sea más eficiente o no otro, ¿no? Y lo que se trata es de que esa información al final recale y resida en lo que son los sistemas de conocimientos digitales allí donde llegan, porque donde no llegan es donde van a tener que llegar las personas y es importante que tengamos toda esa información conjunta y común, ¿no? Sin importar qué personas están ni cuál es su punto o su situación geográfica y tampoco cuáles son esos activos donde están geográficamente para que al final todo sea mucho más potente, ¿no? Tengamos un motor de muchos más caballajes. Empezaré por lo que es la teleasistencia, ¿no? La teleasistencia, que igual es un poco lo que se ve en el reflejo, ¿no? De lo que recibimos de qué es la teleasistencia, la realidad aumentada. Al final lo que nos permite, ¿no? Es generar una realidad común, ¿vale? Entre una persona que está situada en el sitio físico, ¿no? Donde está el problema y la persona experta, ¿no? Que está en el otro lado. Esa realidad aumentada, esa realidad no acaba de ser nada más que una realidad compartida que nos sitúa en el mismo sitio pero con vitaminas, es decir, nos permite hacer mucho más que simplemente compartir lo que vemos o compartir lo que oímos. Nosotros podemos decir que es una realidad vitaminada también, porque podemos al final hacer un enfoque sobre un punto en esa realidad, que la persona lo ve en las gafas, podemos compartir documentación para que compartamos lo mismo que estamos viendo, ese conocimiento, ¿no? Compartido, y esto nos va a habilitar, ¿no? Una distancia social es evidente, pero también una optimización, ¿no? En el desplazamiento de ese personal externo que al final tenemos que acabar desplazando porque es la persona que sabe. No me importa si es dentro de la misma fábrica incluso, como si es dentro de la misma localidad o si es dentro de otro espacio, ¿no? Geográfico, porque al final esas personas van a ser mucho más eficientes en resolver el problema y el conocimiento va a estar mucho más compartido y vamos a tener mayor disponibilidad de esas personas expertas para que luego cada uno aporte el valor allí donde es necesario. Hay algunos que aportan valor porque están
dónde está el problema y hay otras personas que aportan valor porque es el conocimiento. Pero si ese conocimiento lo tenemos compartido, vamos a ser siempre mucho más eficientes. Sobre este punto quería hacer un ejemplo de uso para que veáis que más allá de lo que ofrece la realidad aumentada, que es compartir ese espacio, ¿no?, de realidad, se puede hacer otras muchas cosas más sencillas, entre comillas, a partir de tener una buena base digital de lo que nos puede ofrecer, ¿no?, la realidad aumentada. Entonces he preparado un pequeño vídeo de un caso de uso que hemos hecho en un proyecto en un cliente, que lo que buscaba era optimizar el tiempo de adecuación al puesto y mejorar la seguridad, ¿no?, a partir de que las personas pues tuviesen un dispositivo que permitiese en un espacio pues generar una realidad aumentada, ¿no? Voy a mostraroslo, es 1 minuto y medio. No sé si vais a oír. He parado el sonido porque al final prefería explicarlo. Esto lo que se trata es sobre un cuadro donde al final se comparten muchos fluidos, con muchos indicadores, identificar a través de realidad aumentada, de reconocimiento del sitio, es decir, no a partir de un tag que identificamos y luego nos pinta, ¿no?, como veis a la derecha, ese espacio, ¿no?, pues con tecnología, sino reconociendo el espacio a través de fotometrías, con fotografías, etcétera, conectarnos a un SCADA, que es quien tiene la información para que nos diga cómo está el funcionamiento del flujo y cómo están sus actuadores. Pero en esa realidad vitaminada podamos interactuar, es decir, al igual que está conectada a la SCADA, pues para decirnos qué tipo de fluidos van por ahí, cuáles son sus indicadores, que nosotros pudiésemos interactuar con ellos para conocer, por ejemplo, cuál es la medida o la variable que está dando ese controlador, ¿no? Eso es un poco lo que se está mostrando ahora, si está todo bien, si no está todo bien, ya lo podemos pintar en rojo. Acceso, por ejemplo, a lo que es la parte de manuales, pues para que si hay un problema nosotros lleguemos, lo veamos el problema de primeras, podamos consultarlo y a partir de ahí esa persona que está allí físicamente sea más eficiente y no tengamos que disponer, ¿no?, de ese experto. La otra fase es esta fase de bajar el gap, ¿no?, de adecuación al puesto de aprendizaje. Está generado un guía a pasos, ¿vale?, para que según qué tipo de incidencia, sea un trabajo correctivo, sea un trabajo preventivo, la persona también con ese dispositivo móvil, no hablamos de gafas, le vaya guiando cómo tiene que ir haciendo los determinados pasos para esa remediación, incluso mediante utilizando la cámara, no solo para mostrar, sino para controlar, saber si eso se ha hecho correctamente. Es decir, y si no se ha hecho correctamente, no le dejamos pasar al siguiente. Entonces, hablamos de una tecnología que no requiere ese soporte, ¿no?, de unas gafas de realidad aumentada, sino que está hecho con una tablet o un móvil y podemos ser más eficientes tanto en el desplazamiento de las personas como en el gap de aprendizaje, ¿no?, de esas personas. Voy a pasar porque ahora me va a entrar el vídeo. Y cómo generamos, ¿no?, al final esa base, ¿no?, de conocimiento. Nosotros vemos claro que esa base de conocimiento tiene que ser a partir de un sistema MES, un sistema MOM, al igual que nosotros podemos usar el ERP, ¿no?, en nuestros procesos de negocio, ¿no? Esto lo que nos tiene que permitir es disponer de esos datos útiles en tiempo real, en cualquier lugar, sin importar la ubicación de la fuente de información tampoco, ¿vale? El problema suele ser pues la reticencia, ¿no?, esa resistencia. ¿Por qué? Porque al final hay mucho desconocimiento sobre las implantaciones de MES, pues se genera mucha incertidumbre, pues porque no sabemos la inversión económica que tiene que ser, lo vemos muchas veces muy similar a lo que es un cambio de RP, de que ahora voy a tener un proyecto de mucha larga duración, en la que va a venir aquí muchas personas, mucho coste y al final siempre hay como una reticencia, ¿no?, y decir que, joder, pues si ahora me voy a poner un mes aquí en mi planta o en mi empresa, que son 5 plantas, ¿cuánto me va a llegar a suponer esto, ¿no? Lo que voy a intentar también es un poco romper, ¿no?, esa barrera de conocimiento que puede haber actualmente general, pues para la gente que no sepa realmente las opciones que tenemos al final para poder llegar a hacer una buena implantación de un mes, ¿no? Nosotros en Inicol lo abordamos a través de un producto que se llama Traxis,
y lo abordamos porque nos permite hacer proyectos ágiles, es decir, nos permite abordar proyectos desde una planta totalmente completa, sea una megafactoría o sea una línea de producción, o sea un proceso de trazabilidad. Es decir, es un producto que al final se adapta a nuestra velocidad, tanto de recursos personales como de recursos económicos, porque lo que se trata es de ir construyendo la solución en función de cuáles son nuestros gaps de donde tenemos esa necesidad, sin necesitar abordar todo el conjunto de la operativa, porque igual no estamos preparados para abordar ese conjunto. Porque lo que hay que tener claro es que cuando hacemos una estrategia pues digital, no podemos ahora mismo esperar 2 o 3 años a poder terminar una estrategia o un año completo que luego lo intentemos bajar al suelo. Lo que tenemos que ir es a identificar esos puntos de mejora y esos procesos básicos que tenemos para que a partir de ahí sigamos evolucionando, ¿no? La solución, y por eso al final nosotros confiamos en soluciones que nos permitan hacer proyectos ágiles y que van avanzando según la tecnología va avanzando, porque vamos a necesitar esta base para aplicar otro tipo de tecnologías habilitadoras, ¿no? Al final, el MES es lo que se sitúa, ¿no?, en nuestro centro de operaciones, ya no solo de fabricación, sino de todo lo que tiene que ver con nuestra eficiencia, por ejemplo, de la cadena de suministros, ¿vale? Al final se trata de que podamos tener claridad, ¿no?, en esta tormenta, ver tanto lo que está sucediendo ahora como lo que ha podido suceder, como sobre todo cuál va a ser mi comportamiento futuro, ¿no? Y que si luego tengo que poner aplicaciones como las que os he mostrado antes a través de realidad aumentada, tengamos una base de datos para que eso también sea más fácil hacer la implantación. Es decir, si no tienes una buena fuente de datos como teníamos en ese proyecto, no hubiéramos podido abordarlo de la misma forma y seguramente se hubiera convertido en un monstruo que su retorno de inversión no hubiera tenido ningún sentido. Al final se trata de construir ese ecosistema, ¿no? Donde esté equilibrado, ¿no?, lo que es la parte de la gestión, la tecnología y las personas, porque donde no llegan las personas vamos a necesitar tecnología, pero lo que está muy claro es que las personas necesitamos que tengan más tiempo para que donde no llegue la tecnología lleguen esas personas aportando valor, no aportando tareas rutinarias. Y lo que se trata es de que esas personas cada vez tengan más tiempo, seamos cada vez más eficientes. Algunas características del MES que, por si acaso no conocéis, que lo voy a pasar muy rápido. Al final se trata pues, de determinar los objetivos de rendimiento de fábrica, facilitar implantaciones de planes nuevos de calidad, reducir costes. Esto que al final se da como claim y nos habilita, ¿no?, ese anywhere de que cuando yo no estoy en la planta o yo no estoy en el sitio donde está el problema, tengo acceso a esa información y puedo actuar sobre esa acción que se está haciendo, pues porque igual veo una desviación y puedo comunicar con la línea de, oye, dame un muestreo en vez de a 10 a 5, eso es lo que nos va a habilitar el MES y eso es lo que tenemos que buscar en un MES, es decir, que nos habilite esa función de que estando donde esté yo veo lo que está pasando, veo su tendencia de comportamiento y puedo interactuar con las personas que están allí, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es enseñaros otro ejemplo de uso de a partir de tener un MES, a partir de tener una fuente de datos, a partir de tener una aplicación de control de producción, qué más ventajas podemos sacar a la tecnología, ¿vale? Esto es un proyecto que hemos hecho también en un cliente en el cual quería ir un paso más allá de tener información en tiempo real y quería que la tecnología le habilitase otro escenario pues de comportamiento, ¿no?, y de poder anticiparse. Yo creo que este sí que lo voy a dejar con sonido porque al final es 1 minuto y medio, 2 minutos y cuenta muy bien cuál ha sido la solución, pero siempre partimos de la base de que a partir de que tenemos una base de conocimiento digital sobre datos útiles, podemos construir más fácilmente este tipo de soluciones porque si no, no tendría sentido. Te contamos nuestro caso de éxito con Prodesa en 60 segundos. Prodesa buscaba dotar a sus diferentes plantas de un sistema de control que permitiera optimizar su proceso de fabricación de pellets.
Se decide implantar un sistema de control inteligente desarrollado bajo el concepto de Process and Product Quality. Se diseñaron cuadros de mando personalizados que monitorizan constantemente la producción de las plantas y muestran la información de forma gráfica para identificar resultados anómalos a primera vista. El modelo desarrollado permite almacenar información de diferentes fuentes y posteriormente combinarla. Esto aporta una enorme capacidad analítica y un control exhaustivo del proceso productivo. El análisis en tiempo real de toda la información relativa al proceso de producción permite tomar decisiones de forma rápida e implantar las medidas adecuadas. La implementación de diferentes modelos de Machine Learning predictivos permiten comprobar si la producción es óptima o ha sufrido algún tipo de desviación sobre los niveles estimados. Bueno, como habéis podido ver en el vídeo, no sé si os habéis fijado, normalmente cuando se hacían o sea, se van mostrando un poco las características y los retos, ¿no?, a los que nos enfrentábamos. La mayoría al final se iban cubriendo con la parte del mes hasta que hemos llegado al último paso, que era el paso 4, donde ya el cliente necesitaba saber en tiempo real cuál iba a ser su comportamiento futuro para intentar anticiparse. Es decir, no tomar la medida cuando ya tenemos el problema, sino vamos a intentar ver qué es lo que está pasando para que el comportamiento no sea el que es, ¿no? Al final, en definitiva, lo que se trata es, y de lo que he intentado hablaros, ¿no?, en esta ponencia, es de esa construcción de un modelo digital, ¿vale? Cómo podemos llegar a construirlo paso a paso, a nuestra velocidad, sin miedos, sabiendo los recursos que tenemos, dónde queremos ir, siempre poniendo como objetivo claro la eficiencia y la sostenibilidad, porque al final no se trata de que alguien de fuera venga y me cambie cómo tengo que hacer las cosas, porque si las llevo haciendo así y me va bien, es como las tengo que hacer, sino en alinear la tecnología para permitirme ser mucho más eficiente. Bien sea aplicando tecnología de telepresencia o bien aplicando tecnología de telegestión o cualquier otro tipo de tecnología, pero siempre basada en el datos y reflejando lo que es mi modelo, ¿no?, de fabricación o de producción, sobre todo mi modelo de procesos, ¿no?, y que esté todo alineado y que la tecnología sea al final ese combustible, ¿no?, que necesitamos para poder continuar. Porque, claro, ahora nos hemos enfrentado a un tsunami, ¿no?, disruptivo, pero no sabemos mañana o dentro de 5 años si vamos a tener otro, ¿no? Y cuanto mejor preparados estemos, mejor nos vamos a poder enfrentar a estos retos, ¿no? Y esto es un poco la ponencia y lo que os quería contar, que más allá de la tecnología necesitamos, ¿no?, un poco esa estrategia también de datos y que nos va a habilitar, ¿no?, y luego sea todo mucho más sencillo. ¿Alguien tiene una pregunta para José María Ibáñez? No, de momento en el chat no aparece nada. Eso seguramente lo he dejado tan claro o tan complicado. Han dicho, bueno, esto en una pregunta no lo resolvemos. No, a ver, realmente es una oportunidad, o sea, la verdad que es una pena que vengamos condicionados y un poco forzados, ¿no?, por la situación de pandemia, pues a aplicar estas soluciones, porque realmente ya existían antes, ¿no? Pero muchas veces, pues, es cuando ya tienes el agua a los pies, cuando al final, pues, tomas pues, decisiones estratégicas, ¿no?, sobre todo pues, a nivel de implementación de tecnologías que podrías haber tomado antes y sobre todo pues, te podían haber pues, dado un retorno de inversión antes, ¿no? Y es una pena que realmente a nivel social en general pues sea bastante común que estamos adoptando ahora pues el teletrabajo y ciertas pues eso soluciones digitales porque no nos quede más remedio, no porque las hayamos elegido, ¿no? Pero pues bueno. Eso, al final es lo que comentaba, ¿no? Que tenemos que hacer una reflexión pausada, pero no en pausa. Es decir, no nos podemos parar tampoco a decir ahora, bueno, ahora voy a hacerme yo la estrategia un año, a ver por dónde voy, porque no te da, o sea, ahora mismo, además la aceleración ya no solo de la incertidumbre, ¿no?, de la situación económica, sino la aceleración misma de la tecnología. Sí. Si no empiezas a poner una base ahora mismo de estrategia digital,
vamos a estar así siempre. O sea, al final vas aplicando y vas rompiendo, ¿no? Ese ecosistema de procesos, tecnología, personas. En ese sentido, por eso nosotros desde Anfaco, desde la Oficina de Transformación Digital, lo que buscamos es precisamente pues, asesorar a las empresas de mano de proveedores y de partners como vosotros y el resto de asistentes, ¿no? A estas jornadas y el resto de proveedores tecnológicos de lo que es el catálogo de proveedores y soluciones digitales que hemos estado elaborando a lo largo de estos 2 años, de forma que pues, cualquier necesidad de la industria alimentaria, pues somos capaces de entenderla, somos capaces de conocer lo que es las soluciones técnicas disponibles y, sobre todo, pues generar proyectos de transformación digital que no se basan solo pues, en la implantación de la tecnología, sino realmente, pues lo que tú decías de ese planteamiento estratégico, de esa hoja de ruta, ¿no? De, vale, queremos llegar hasta aquí, partimos desde aquí, nuestras condiciones de partida son estas y tenemos estas limitaciones por la pandemia, vamos a ver cuál es la estrategia y la ruta óptima para llegar a nuestro objetivo y sin quedarnos parados, ¿no? Es un poquito pues, el objetivo de la Oficina de Transformación Digital. Sí, yo creo que ya lo he puesto en el slide de los compañeros, ¿no? De viaje, y es fundamental ese trabajo porque al final el día a día y sobre todo el desconocimiento un poco, ¿no? Que es lo que decía yo de la barrera, ¿no? Que claro, como no conocemos, sino que es mucho por lo que nos cuentan, nos dicen, joder, no sabes muchas veces cómo continuar, ¿no? Y es fundamental vuestro trabajo, tanto desde el nivel de la asociación, de estrategia empresarial, como de la oficina, ¿no? De transformación, para que las empresas puedan seguir ese camino. Pues muchísimas gracias por vuestra participación, José María. Voy a dar entonces paso a presentar al siguiente ponente. Bien. Muchas gracias y un saludo a todos, esperando que estéis todos bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, José María. Hasta luego.